Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Dax Chica Cedeño, economista graduado en esta universidad, con una vasta experiencia profesional en el sector bancario, así como también en el sector financiero, público y privado. Dentro del marco periodístico es radiodifusor, enfocado en noticias de orden económico mundial y local. A su vez está involucrado en el ámbito empresarial y actualmente es presidente del directorio de FIDU Pacífico. Junto al economista Dax Chica vamos a analizar la balanza comercial del Ecuador y los efectos en el flujo real de la economía por la paralización ocurrida en el país entre el 13 y el 14 de octubre del año 2019. Asimismo vamos a tratar la actualidad de la economía mundial y los efectos que está causando la propagación del nuevo coronavirus. Dax, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Sabemos de lo corto de tu tiempo. Muchas gracias, abogado Franco. Dax, para hacer una entrada directa, ¿usted cree que los efectos de lo que ocurrió en el mes de octubre del año 2019 ya se dieron todos? ¿Están por darse en lo económico? De lo político hablamos en otro ratito. De lo económico, las cifras básicamente ya están dadas en el tema de balanza comercial. Ya. En el impacto económico, ciertamente aún estamos por recibir estragos de esos, porque no nos olvidemos que esa paralización afectó directamente el nivel del gasto de inversión y el flujo de caja del gobierno central. Ya. Eso a su vez provocó que se arrastraran cuentas ya en el año 2020 y eso suma aún más a la presión sobre el flujo de caja que el gobierno central mantiene a la fecha de hoy. ¿Ese flujo de caja no ha sido solventado vía los préstamos que ha realizado el gobierno? No a la fecha, porque los préstamos están en función de gastos de inversión o para gastos de inversión y no para el gasto corriente. El gasto corriente sabemos bien que se financia producto de ingresos permanentes y los ingresos permanentes tienen que ver con las declaraciones de impuesto a la renta y el IVA. Al momento que se contrajo las ventas producto de los inconvenientes que tuvimos en la economía nacional, pues automáticamente se ajustaron dichas cifras. Lo que fue corroborado con las declaraciones de la gerente general del Banco Central cuando anunció efectivamente la contracción del crecimiento económico en el último trimestre del año 2019, dejando una cifra de crecimiento del 0.1% de la economía, básicamente ninguno. Aparte de los ingresos corrientes que son generados vía impuestos, básicamente, tenemos otros rubros que podrían también incorporarse dentro del ingreso corriente. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno no los ha aplicado? Los otros rubros dentro del ingreso corriente estamos hablando de las tasas especiales. Tasas especiales, estamos etcétera. Hablando de distintas formas de financiamiento. Va en contraposición Las del ventas pensamiento. Va en contraposición del pensamiento económico y de lo que queremos, del mensaje que se quiere dar al mercado privado principalmente. Entonces, uno de los problemas que tenemos en la economía ecuatoriana es que es una economía muy cara. Y cuando hablamos muy cara es por el peso de precisamente esos valores adicionales. No hablemos de las tasas de impuestos que conocemos, que hay una tasa en el tema personal que arranca el 5% de acuerdo a una tabla y termina al 35%, y en los impuestos a las corporaciones o a las sociedades anónimas estamos hablando del 24-25% con estas benevolencias que se aplicó o se instauró a través de esta ley que se aprobó en el año ya 2010, en los cuales pues hay descuento de acuerdo a donde se instalan las compañías dentro del Ecuador, la zonificación, de los beneficios, y entonces hay un descuento hasta el 2%. Lo que estamos hablando es de las otras clases de impuestos. Y entonces dentro de esa carga impositiva desde el punto de vista empresarial aparecen las tasas de habilitación, los permisos de funcionamiento, los permisos del cuerpo de bomberos, las inspecciones o las certificaciones en el Ministerio de Salud. Dirigido a los municipios prácticamente. Está dirigido a los municipios, sin embargo no deja de ser una carga para el empresario, ¿no? Además de eso, y súmele dentro de los costos, porque termina siendo un costo sobre el rendimiento del capital, la participación de los trabajadores. Entonces, cuando decimos podríamos aplicar una nueva forma de financiamiento alternativo
Y por ahí puede a alguien ocurrirse, ¿sabes qué? Pongamos un impuesto o modifiquemos el impuesto al consumo, a los consumos especiales. O modifiquemos las tasas arancelarias. Que ya lo hicieron, Que ya lo consumos hicieron. especiales ya lo Así es. hicieron. Últimamente se aprobó Sí. casualmente una regulación del Servicio de Rentas Internas por el discrecionamiento del gobierno nacional. Pero esa fuente no puede, o esa alternativa no puede ser tan significativa porque es un peso para la economía. ¿Y el achicar el tamaño del Estado, Dax? Siempre ha existido eso como una alternativa, pero vamos separando un poco las cosas. Ya. Cuando hablamos de economía, hablamos de un todo, lo público y lo privado. Ya. En términos generales, la economía, como un todo, está sufriendo los estragos de la relación comercial financiera del Ecuador con el resto del mundo. Desde el punto de vista de la balanza comercial, cuando revisamos los volúmenes y los valores de exportación de los productos tradicionales en el Ecuador, vemos que existió incrementos en el año 2019. Así es. Y cuando tenemos incrementos del 4.5, 4.7% aproximadamente entre en el exportación. banano, en exportaciones, entre el banano, entre los camarones, las flores, el cacao, la pesca, hacemos un resumen, tuvimos un balance positivo. Y entonces diríamos, oye, pero con ese balance positivo la economía debería estar bien, ¿no? Pero entonces cuando reflexionamos... ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no está bien? Y es por eso hago la separación. Una cosa es la economía como un todo, otra cosa es el Estado, que es parte de la economía, ¿no? Y el problema principal que existe es la capacidad del Estado para redistribuir los ingresos. Y esa capacidad del Estado para redistribuir ingresos está afectada por dos cosas, dos variables. La número uno, el peso de la deuda y del flujo de caja que esta deuda genera de forma negativa sobre el funcionamiento del presupuesto de cada año. Uno. Y dos, sobre los anticipos, porque cada vez que alguien hace una importación o consume un bien no perecedero y paga impuestos sobre ese bien perecedero, lo paga hoy, y ese bien no perecedero casi siempre va atado a un financiamiento de largo plazo, de 36 meses en adelante. Y entonces el Estado recibe la parte impositiva hoy sobre un dinero que el consumidor va a generar mañana. Y eso ahí va afectando a la estructura del flujo de los impuestos en el Estado. Un poco difícil de elaborarlo y explicarlo con pocas palabras, pero lo que está pasando básicamente es que el Estado se queda sin flujo efectivo. Y tiene las puertas cerradas porque como el Estado ecuatoriano depende de una moneda sobre la cual no tiene dominio en términos del volumen de la cantidad de dinero que está circulando en su economía, entonces está dependiendo básicamente que los privados de alguna u otra manera trasladen ese flujo al Estado, vía impuestos, vía el impuesto de valor agregado, y por eso en el gobierno anterior se había aplicado este tema de los anticipos al impuesto a la renta, cualquier mecanismo que en algún momento se ideó para generar flujo de caja, porque al final del día se trataba de eso, de flujo de caja. Los impuestos a la circulación de los vehículos, el impuesto verde que se abolió, todo fue mecanismos para simplificar el tema de flujo de caja. Hoy en día el gobierno tiene un problema serio de flujo de caja. Entonces, ¿cuál sería la solución para el gobierno para precisamente aligerar el ingreso en favor del flujo de caja? Es un problema estructural. Ya. Es un problema estructural porque cuando hablábamos de las exportaciones del banano, del camarón, de las flores, del pescado, ¿no? El año pasado tuvimos una inversión bastante fuerte producto de la minería, 700 millones de dólares aproximadamente. Lo que estamos generando es commodities y el valor agregado del commodity es marginal. Claro. Entonces, vamos a conversar sobre un mercado, el del banano. El productor del banano tiene que hacer la inversión en la tierra, la tecnología, la mano de obra, y desde que arranca el proceso hasta que lo comienza a ver el flujo de caja positivo, le va a tomar 12 meses, 18 meses. A los 10 meses de que arranca recién comienza a ver flujo de caja, porque es lo que toma la naturaleza, en esperar la planta que crezca, y de ahí en adelante va recuperando poco a poco. Pero cuando lo comienzas a hacer el análisis de las finanzas, sobre el costo fijo, los costos fijos, no estamos hablando de la inversión en la infraestructura ni en la tierra. La rentabilidad por caja de banano es alrededor de $1. Se paga el precio oficial de 6.30, 6.27,
Y cuando esa misma caja de banano tiene que trasladarse al puerto de destino, ese costo es alrededor de $2.5 por caja de banano. Entonces, mientras nosotros nos hemos demorado 6 meses en producir una caja de banano o 2 cajas de banano, que es lo que sale de una rama, de un racimo de estos, ¿no? Sí. El dinero del que nos da el servicio, con el buque, transportándolo, tiene una rentabilidad mucho mayor. Y si a eso lo ponemos, o lo que hacemos la analogía con el que produce las bombas para la bananera, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo se produce una bomba? Una bomba de agua se produce en 24 horas. Y entonces el capital es más eficiente. Y si el margen es pequeño, ahí la utilidad está por la rotación del capital en el servicio o bien que se entrega. Entonces, el problema nuestro es la estructura que soporta a la economía. Son commodities. Perfecto. Pregunto, el Estado tiene monopolios. Naturales y no tan naturales. Exacto. Tiene un monopolio, por ejemplo, marcado en lo que es sistema de generación de energía eléctrica. Sí. ¿Hasta qué punto ese sistema de monopolios forma parte del oligopolio del control de las comunicaciones, vía CNT? ¿Hasta qué punto esto le produce ingresos al Estado? Si lo que quieres inferir es que esa clase de operación no trae nada bueno al Estado, efectivamente, no es el rol del Estado, para empezar. Y si me preguntan mi opinión, desde el punto de vista económico, no política. Hay temas políticos ahí, ¿no? Hay pensamientos, hay tendencias. El Estado como Estado debería concentrarse en dar los servicios para los cuales fue creado. La salud, la educación, la seguridad. Puede decir la regulación de los mercados. Lo que dice la filosofía política, los servicios esenciales en respuesta a las necesidades esenciales. Y el control de los mercados, porque también hay que estar controlándonos a nosotros los seres humanos que a veces nos queremos desviar, porque es parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero CNT, la producción de la energía eléctrica, o mejor dicho, no la producción, la distribución de la energía eléctrica. Es que ahí hay las dos, la producción y la distribución. Pero sobre todo en el tema de la distribución, porque los costos grandes ya que le están trasladando permanentemente al consumidor no están en la generación, están en la comercialización. Sí. Y entonces viene el tema de las pérdidas negras, del análisis, los cambios en las redes, los controles, y la etcétera, tarifa etcétera, perversa. etcétera. La tarifa perversa, que resulta que tienes más del 10, 15, 18% de pérdidas negras y eso le tienes que pasar la cuenta a alguien porque alguien lo tiene que pagar. Y entonces eso no permite que la distribución o el proveedor de la energía eléctrica sea competitivo en relación al resto de los mercados. Pongámonos a hacer un análisis. Si nosotros mañana decidimos instalar una industria en Ecuador, ¿por qué la instalaríamos en Ecuador? Primero, no tenemos las condiciones de tamaño de mercado, no tenemos acceso a capital, no tenemos la estructura de costos adecuada en una industria. La energía es básico, ¿no? Tanto la eléctrica como la de las fundiciones, necesitamos energía. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones que nosotros podemos hacer distintas para transformar la matriz productiva, para transformar el modelo de crecimiento y para mover el modelo económico? Precisamente para analizar esa respuesta que necesita el país, volvemos al siguiente bloque. Seguro. Es momento de hacer la primera pausa en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Regresamos en breve.